Bueno, y aquí seguimos, Elena, todos, todas, todes, en este 12.º programa de Nuestra Verdad Relativa de NBR en vivo. Ya, como podrán ver, tenemos a nuestro entrevistado del día, muy especialmente. Presentamos al ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar. No, al contrario, buen día a todos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bienvenido a este nuevo espacio, Jorge. Hola, lindo verte, aunque sea a la distancia, A Elena. la distancia. Hace rato que Siempre, veo. además, siempre nos vemos en reuniones, en cosas que, Sí, que, que hacen a lo institucional y nunca relajados hablando exactamente. ¿no? Hablando de En cuadraditos, política. como dicen algunos, nos vemos en cuadraditos. Claro, Claro. sí, bueno. Es Habrá así. que tener paciencia para volvernos a encontrar, volvernos a tener una presencialidad que tiene otra dinámica, ¿no? Pero Totalmente, no, bueno, más ahora que la situación, la verdad, está complicada, lo hemos sufrido muy cercano, te digo la verdad, mis dos hijas dieron positivo, una no tuvo casi secuelas, y la otra sí tuvo algunos días que la pasó muy mal, así que no es broma esto, es muy bravo. Yo estuve encerrado 14 días, 15 días en realidad, eh, porque estaba en casa, si bien no tenía un contacto estrecho, me recomendaron no salir, con lo cual la verdad no es por uno, es porque claro. puedes contagiar a alguien, digo, ¿no? Y creo que en eso hay que ser responsables. Y bueno, pero la pasó mal y la verdad que hay casos cada vez en chicos más jóvenes, ellas son muy jóvenes y la verdad que es preocupante, ¿no? Los datos que nos llegan eh, y las situaciones un poco alocadas que vivimos, ¿no? A veces estamos discutiendo en la justicia cosas que debería resolver la política. Lo escuché a Goyan la otra vez, me impresionó mucho porque decía, contaba todo lo que estaba haciendo, pero dice, aparte de eso, tengo que contestar oficios judiciales. O sea, una cantidad de tiempo que hay que perder en ese tipo de cuestiones, cuando la verdad en un esquema de pandemia, todos deberíamos estar tirando para el mismo lado, digo, no puede haber diferencias en esto, te lo digo de verdad, digo, no sé, podemos discutir todo lo que quieran en política, se discute, por supuesto, pero no algunas situaciones, ¿no? Poner en tensión a la población, pobre los padres, las madres de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, no sabían qué hacer, tenían que esperar a las 11 de la noche, a ver si los llevaban o no al colegio a los chicos, cuándo lo llevaban, cómo. La verdad, una situación creo que tremenda, que no merece nuestra población viviendo todo lo que estamos viviendo, también esta situación de tensión, ¿no? Así que bueno, nada, son las cosas que suceden y que de alguna manera me parece que nos deberían permitir aprender de una buena vez por todas algunas situaciones, ¿no? Muy complicado trabajar así. Sí, acabábamos de ver, previo a que ingreses aquí al programa, acabamos de ver un informe de la pandemia de polio, ¿no? En la década del 50, y comentábamos al principio, el tema es que las nuevas generaciones, los que nacimos después del 60, no tenemos registro, no tenemos recuerdo de lo que se vivió en esa época. No es la primera vez que pasa una cosa así. No, Eh, no con la envergadura que tiene la pandemia, pero se han vivido situaciones de salud pública muy complicadas. En ese momento estaba Ramón Carrillo, el doctor Ramón Carrillo, a cargo sí, de lo exactamente. que era la salud pública, pero estábamos viendo en ese informe, que es del canal Encuentro, también las discusiones políticas que se daban, ¿no? Los reproches de la oposición diciendo que era un problema del peronismo que no sabía manejar la pandemia, los medios de comunicación acusando al gobierno de que ocultaba cifras y que no daba pie con bola con lo que había que hacer. O sea que en la historia, viste, es maravilloso saber de historia porque Sí, te sí, brinda una perspectiva de análisis del presente. eh, Nada, no te puede sorprender nada si sabes de historia, No, es ¿no? tremendo, no, es tremendo. Y aparte, una cosa también que en ese momento empezaba el Ministerio de Salud y parte de lo que Claro, pudo resolver eran los hospitales que la gran mayoría se hicieron en esa época y todos los que se claro. habían hecho posterior, en la época de Cristina, no se habían inaugurado porque consideraban que no eran necesarios.
claro. los mismos que consideraban que no era necesario, y en ese tiempo que se tomó el año pasado, digamos que fue clave para poder terminar esos hospitales. Nosotros tenemos compañeros nuestros, bueno, vos tenés un vínculo también que saben claramente lo que Lo trabajaron, que el era, esfuerzo claro. que hicieron para poder terminar una cantidad de obras en materia de salud que faltaban terminar y que se habían deteriorado precisamente por no haberlas terminado. A mí me genera mucha indignación eso, creo que a alguna parte de la población, pero claramente me parece que igual, aunque vos no estés de acuerdo con algunas cuestiones, digamos, hay un gobierno nacional que se puso al frente de la situación, que plantea soluciones y que también los invitó a discutir esas soluciones. No es que tomó medidas porque sí. En Alemania le acaban de dar a Merkel la posibilidad de que pueda tomar decisiones sin ningún problema. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no son democráticos los alemanes? No, Digo, no. ¿Qué es lo que está pasando? Pasó en algunos países que no le habían dado importancia a la pandemia. Bueno, Inglaterra, ¿no? En Inglaterra pasó eso. Y después sí lo hicieron, porque hasta el propio Boris Johnson fue contagiado y se dieron cuenta que no era una pavada, esto no era una simple gripe, y que no es la primera, ¿no? Todos los médicos te van planteando que esto puede ser un problema muy profundo, si no se empiezan a tomar, si la política mundial, si la sociedad en su conjunto, porque no lo resuelven solo los políticos esto es un problema de responsabilidad claro. social, de conciencia social, de cómo trabajamos el tema medioambiental, cómo se va a producir en nuestro país, en fin, hay que ver todo este tipo de situaciones. Eh, Así que a mí me preocupa, digamos, porque puede haber discusión política, pero hacer politiquería barata con respecto a una situación tan compleja, confundir tanto a la población, la verdad que es preocupante. Yo digo, tienen que dirimirse las cosas en política en los lugares donde corresponde, la verdad, y no poner de rehén a la sociedad, porque se supone que la discusión política, cuáles son las mejores políticas públicas para resolver los problemas que la sociedad tiene. Así que sí, está bueno eso, haber pasado eso, porque de alguna manera nos retrotrae que no empezó esto ahora, Claro. y también a un viejo debate en Argentina. Fíjate que hicieron lo mismo, habían Mm. pasado el ministerio a Secretaría de Salud, ¿no? Entonces los mismos que los pasaron ahora hablan, yo lo veo a Cerruti hablando por todos lados, y la verdad digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Se le vencieron remedios que no habían distribuido, en este momento se descubrió que había vacunas porque no tenían capacidad de vacunación, todas las universidades nos pusimos a disposición de todos los distritos para aportar. Eh, Claramente hay una visión distinta, ¿no? Hay un desprecio a veces por las cuestiones del Estado, entonces, o las cuestiones públicas, y creo que en eso me parece que no, creo que la gente no se va a confundir. La gente va, tarde o temprano, todas estas cosas van a tener, y las cuestiones, por más que la embarren, las ensucien y demás, con el tiempo se aclaran, ¿no? Que se descubre quién es Mm. quién hace las cosas y de qué manera, ¿no? Me parece que la verdad al final prevalece, por lo menos quiero tener el optimismo de que la verdad prevalece y bueno, y de hecho, eh, fíjate que se pudieron hacer todas las cosas que se hicieron y se pudo dar respuesta cuando en los países vecinos prácticamente todos tuvieron colapso, absolutamente Claro. todos. Sí, si nos ponemos a pensar además, y si uno hace el trabajo de ver los medios constantemente y también algunos dirigentes opositores en las redes sociales, ya no se habla del mundo, ¿no? Ya, digamos, cuando Horacio Rodríguez Larreta ejemplifica o justifica, mejor dicho, la decisión de sostener la presencialidad en las escuelas, ya no citan a Alemania, no citan a Francia, porque claramente todos esos países, España, el Reino Unido que marcaba Jorge, han tomado la decisión de cerrar las escuelas. O si vamos a la región, Uruguay, Chile, Paraguay, Exacto. creo que está muy claro lo que estamos viviendo. Ahí hay un proyecto que presentó Leandro Santoro, que me pareció interesante, que otros países, que a partir de cierto número, cerrarlo automáticamente, porque si no, lo vamos a tener que discutir cada momento que suban o bajen los casos. Así que me parece, está bueno encontrar alguna fórmula que sea automática y que la gente lo sepa y que no esté al arbitrio de personas que por ahí tienen miradas distintas y pasan estas cosas, ¿no? El tema, bueno, ahora de Lancet sacó también una publicación donde da como segunda causa
de contagio el tema de la escuela. Nosotros tenemos una escuela, la escuela de Villa Azul, y en la semana anterior al DNU habíamos tenido el caso de un docente, con lo cual tuvimos que bajar una burbuja, y 3 chicos, 3 estudiantes, con lo cual también tuvimos que bajar una segunda burbuja. Y la verdad, en esa escuela los chicos no toman transporte público, no hay aglomeración de padres porque estaba, la verdad, tomado todos los protocolos, y así todos tuvimos casos, porque hay una interacción de los chicos, no es solamente la escuela, es el afuera de la escuela, bueno, y nos pasó, digo, y ante eso nosotros teníamos porque aparte hay una mentira, es que las escuelas siempre estuvieron abiertas, porque la distribución de los bolsones de comida, de los cuadernillos, nosotros estamos distribuyendo cuadernillos, no se dejó de dar clases. Se distribuyen los cuadernillos, hay que ir a buscarlos, se dan las clases virtuales. Algunos chicos que no tenían conectividad, lo que nosotros habíamos pensado y estábamos haciendo era que puedan estar en la propia escuela para tener esa conectividad y poder tener con una pantalla la posibilidad de interactuar con el docente. Digamos, pensamos todas esas cosas. Y así todo tuvimos casos, con lo cual claramente hay una razón, no es un capricho de Alberto Fernández, porque un día se levantó, bueno, y esas cosas, bueno, la verdad que a mí me tienen, ya te digo, preocupado, creo que nos todas estas cuestiones creo que nos deben profundizar, digamos, el pensamiento crítico respecto a dónde vamos, qué tenemos que hacer, qué comportamientos como sociedad, digamos, qué sistemas de representación, ¿no? Porque claramente estamos en una dificultad que no es solamente un tema sanitario, porque lo han pasado del tema sanitario a un tema político y a su vez metiendo la justicia, porque aquí hay otra cosa de fondo. ¿Es la justicia la que debe definir si se abren o no las escuelas? ¿No debería ser la política? ¿No? Son los ministros de salud que cuando más tienen que estar pendientes de resolver los problemas concretos de la pandemia, tienen que estar contestando causas por envenenamiento de una vacuna, una locura totalmente irracional. Yo no sé si en otro lugar del mundo existe este grado de locura, de verdad lo desconozco, pero me parece absolutamente irracional. Y con la misma naturalidad dice, no, pero nosotros no lo denunciamos en realidad. O sea, te niegan las cosas. Y la verdad que es tremendo que tengamos un nivel de dirigencia de este tipo, que estén preocupados en cosas tan menores, ¿no? Como decía un amigo, si cada uno nos ocupamos de lo que nos tenemos que ocupar, la verdad tenemos una sociedad mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en esta cuestión. Yo te digo la verdad, creo que va a haber sorpresas, porque viste que las mediciones ahora van cambiando semana a semana, ¿no? De imagen y demás. Pero yo creo que va a haber sorpresas porque los que muestran coherencia, tarde o temprano por más que te acusen de cualquier cosa, de que hagan cualquier cosa, los van a posicionar bien la población. Me parece que el gobernador dio datos concretos, por ejemplo, y hizo lo que creo que tenía que hacer, y estamos hoy recibiendo en el Gran Buenos Aires pacientes de la ciudad de Buenos Aires que no tienen cama. Nosotros tuvimos un caso de un compañero nuestro de gestión que no podía encontrar cama, estuvo dando vuelta. Bueno, la realidad es muy compleja, ¿no? Es muy compleja y como dijo alguien, están, viste, discutiendo en la popa del Titanic, ¿no? Claro. Y que es complejo. Incluso a nivel vacunas, ¿no? Veíamos también esta semana que se conoció esta noticia, de hecho los funcionarios del Ministerio de Salud hablaron al respecto, que 75.000 ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires vinieron a vacunarse a la provincia de Buenos Aires utilizando domicilios laborales, utilizando incluso domicilios de amigos, de parientes. Y uno, digamos, en eso observa un dato, ¿no? También se hizo pública esta denuncia que hizo la titular de PAMI, Luana Volnovich, en la cual se le planteaba al gobierno de la ciudad que había dejado muchas personas sin turno, todavía no se condecía la cantidad de dosis que había recibido la ciudad con las que había aplicado. Bueno, se armó también todo un lío con esa cuestión. Y te quiero preguntar ahora, Jorge, para también tocar el tema que está en estos momentos consternando a toda la sociedad y tomando en cuenta que vos estuviste hace muy poco tiempo con el ministro Meoni, ¿qué reflexión te merece esta triste noticia de su fallecimiento tan repentino? Sí, la verdad que me generó una tristeza enorme. Vos sabés que me desvelé y nada, hice algo que no suelo hacer, pero prendí la televisión y lo veo. Y la verdad que me quedé consternado, no pude dormir más, me quedé muy, muy consternado.
habíamos firmado un convenio con la UNDAP y la ULA hace muy poquito. Estamos trabajando, en realidad estamos trabajando en 2 proyectos con el ministerio. Lo conocí muy poco, de verdad, me pareció una persona, de verdad, una muy buena persona. Me hablaba mucho de él el rector de la UNOVA, también, y me hablaba muy bien porque él venía del radicalismo, había estado en la transversalidad, y compañeros juntos de militancia, y después estuvieron en veredas opuestas. Sin embargo, jamás Meoni atacó la UNOVA, jamás Meoni dejó de ayudar a la Universidad de Junín, porque Junín era su lugar en el mundo, y era una universidad que él había acompañado en sus inicios, en su gestación, y siempre, siempre, por más que tuviera diferencias con el rector, siempre acompañó y ayudó a la universidad. Y me decía eso, ¿no? Que habían tenido idas y vueltas, y la verdad siempre me habló muy bien. Parecía, la verdad, un tipo muy campechano, muy, muy buena gente. Me parece, hoy lo escuchaba a la mañana temprano a Alberto Fernández, muy consternado también. Me imagino él, ¿no? Mucho más que yo, que estuvo más cercano. Eh, lo cual no invalida que nosotros tengamos algunos posicionamientos que no coincidían. Por ejemplo, el lunes vamos a hacer lo vamos a hacer igual, ¿no? Un conversatorio que está vinculado a la hidrovía, donde hay posicionamientos, un tema que se viene discutiendo con diferencias de acuerdo a la postura que había planteado el propio gobierno. Y yo digo que eso es parte de la discusión que tienen que dar las universidades. Esto no quiere decir estar a favor o en contra de esa locura, ¿viste?, de blanco-negro, sino poder discutir los temas. Y así que ahí teníamos, probablemente veníamos, o sea, hay distintos actores, sectores que vienen discutiendo la cuestión de la hidrovía, y me parece que es un debate que merece la sociedad darse, ¿no? Incluso ayer habían estado en Rosario hablando del tema. Así que eso no invalida de verdad y me parece que en la política hay que recuperar eso, ¿no? Lo que veníamos hablando. No puede haber política si no hay diálogo. No puede haber política en esa cosa amigo-enemigo, porque vos al enemigo o lo matás o te mata. Esa es la lógica de la guerra, pero no es la lógica de la política, ¿no? Decía Perón que la guerra es la falla de la política. Cuando llegás a la guerra es porque no pudiste resolverlo en la política. Y básicamente me da la sensación que se pierde un ministro que tenía esa capacidad de diálogo con todos los sectores, que estando en el lugar que estuvo, en distintos instantes de su vida, fue capaz de construir una trayectoria muy joven, la verdad, y también, digamos, reflexionaba esta cosa. Fíjate que muere manejando su auto muy tarde, terminando de trabajar para ver a su familia, y, y esto no, qué sé yo, no sé si le sucede a todo, pero es muy nuestro, digo, muy nuestro. Cuando digo muy nuestro, es muy de quienes estamos o nos consideramos dentro del campo nacional y popular, es decir, bueno, manejamos nuestro auto, no nos dejamos llevar por las miles del poder, sino que somos, como decía Néstor, ciudadanos comunes con altas responsabilidades. El ministerio exige altas responsabilidades. Así que la verdad que lo lamento mucho, estoy todavía consternado con el dato. Hay varias cosas que últimamente nos vienen golpeando, ¿no? Y esta pérdida me parece una pérdida muy, muy profunda, digamos, no solamente por lo que significaba, no solamente digamos, por la cuestión del ministerio en sí, sino por estas cosas de la política, ¿no? De cómo construir política y cómo a partir de ciertas diferencias se incluyó en un gabinete heterogéneo, plural, como es el de Alberto Fernández, y no tuvo yo no conozco a nadie que de verdad hable mal o diga, o se hayan acusado de algo, enviado algo a Meoni. La verdad que desde ese punto de vista me parece que perdimos un gran dirigente. Sí, la verdad una tristeza, esto que decías vos, ¿no? Esta parte de la política cuando se hace desde nuestro espacio, de lo nacional y popular, que la mayoría de la gente no ve, ¿no? Porque no tiene prensa.
el que los ministros o los dirigentes anden de acá para allá en su auto y corriendo con una cosa y con otra, que la gestión tiene estas cuestiones, ¿no? Cuestiones de urgencias, de importancia, y bueno, la verdad muy triste, una persona joven que tenía todavía mucho para dar a la política, al país. Sí, totalmente. Ahora me gustaría que comencemos a hablar un poco del tema de la universidad, ¿no? Esta semana, en su reunión ordinaria, el Consejo Superior resolvió, por pedido de los distintos claustros, suspender un acto electoral, una elección que tenía que ver con la renovación de los lugares de consejeros y consejeras en los departamentos y en Consejo Superior de graduados y estudiantes, por esta situación de pandemia, ¿no? Era un pedido casi unánime que frente a esta aceleración de contagios, salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y posponer el acto electoral, que si bien tiene que hacerse, porque es cierto que la institucionalidad de la universidad tiene sus tiempos, se vencían algunos mandatos y... No, ya están vencidos, en realidad ya están vencidos Claro, del año pasado. Sí, a ver, la situación es la siguiente. Nosotros teníamos que haber hecho la elección el año pasado, justo cuando arrancó la pandemia. El Consejo Superior lo discutimos el tema y decidimos, lo hicieron casi todas las universidades, decidieron prorrogar prácticamente un año para hacerlas. Llegaron a hacerla en este tiempo Lanús, creo que Tierra del Fuego, estábamos nosotros ahí con alguna otra universidad que también estaba en el mismo proceso. Bueno, justo nos agarra esta segunda ola. Yo había tenido una reunión la semana anterior con la Junta Electoral. La Junta Electoral, para que la gente sepa, es donde están representados todos los sectores, los claustros de la universidad, los docentes, no docentes, graduados, estudiantes. Y ahí había planteado dos cuestiones. Una me la aceptaron y otra no. Me aceptaron prorrogar el plazo, y la otra discusión era cuándo ponerla. Entonces se había decidido ponerla posterior al DNU, porque nosotros habíamos adherido al DNU y era incoherente no poder hacerla. O sea, hacerla con el DNU. Con otras restricciones. Así que era en principio pasarla al 3 de mayo con la consideración de decir que si esto no bajaba, seguramente había que prorrogarlo. Y lo otro que yo había planteado, que los procesos que son el proceso electoral, que implica la presentación de lista, todo lo que es administrativo, también lo prorrogaran. Porque podía pasar que alguno no llegara a presentar listas y demás. Entonces, la verdad, a mí me parecía que había que prorrogar las dos cosas, la elección y el proceso electoral. La Junta decidió no prorrogar el proceso electoral. O sea, que vencía, no sé, el lunes a las 4 de la tarde. Algunos me preguntan por qué el horario. El horario lo fijaron los no docentes, porque es hasta el tiempo administrativo de trabajo de los no docentes. En situación de pandemia, podíamos pensar una cuestión extraordinaria, en otro momento puede ser, pero ¿cómo hacemos para en pandemia pedirle a un no docente esa posibilidad? Así que eso fue Convengamos, Jorge, que más allá de que estamos en pandemia y que estamos haciendo teletrabajo, los trabajadores y las trabajadoras también tenemos derecho a que nuestra jornada laboral sea de 7 horas, ¿no? Totalmente. Que no se tenga que extender 12 o 15 horas la jornada laboral por cuestiones extraordinarias ¿no? que hacen a un proceso electoral. Esto hay que dejarlo en claro. La mesa de entradas de la universidad trabaja hasta las 4 de la tarde. Eso lo plantearon los no docentes y lo aceptó la Junta. O sea, la Junta, es más, yo te estoy planteando que pedí que se prorrogue, que se dé más tiempo, y la propia Junta dijo que no. Y bueno, después, ¿qué pasó? Hubo una serie de listas de un sector que plantearon, no entregaron las listas como correspondía, la entregaron fuera de término, pero paralelamente estaban pensando una opereta que era decir que había irregularidades en la elección. Ahí donde, la verdad, yo me enojé porque me pareció que estaban haciendo lo mismo que veníamos hablando de la ciudad, ¿no? Me pareció que era lo mismo, incluso lo dije ahí,
pedí autorización para entrar, me permitieron entrar y dije esto no le va porque estaba enojado, realmente estaba enojado porque digo, yo había planteado al contrario, para que todos participen, si lo que más nos conviene es que todos participen. ¿Cuál es el problema? Entonces armaron todo esto porque claramente había una intencionalidad. No sé, hay un sector del PRO que está en la universidad también, que venía diciendo y publicando que era un disparate poder hacer las elecciones en pandemia, Cuando se suspendieron las elecciones, empezó a decir que era una irregularidad de que se había suspendido la... Claro, es lo que venimos hablando, digamos, es lo mismo. La verdad que yo creo que es un tema menor, una elección de claustro, donde la verdad yo no me metí, no he participado, me parece que como rector no correspondía, dejé el libre juego de los distintos claustros, pero bueno, algunos sí se metieron y la verdad que generaron este lío, bueno, intentaron hacer todo este lío, estas cosas. A mí la verdad me parece que también a raíz de esto nos genera una enseñanza, primero que no se puede denunciar cualquier cosa porque sí, digamos, no se puede banalizar la violencia institucional ni banalizar la violencia de género. Nosotros estamos trabajando y estamos a la vanguardia de lo que es violencia de género, violencia institucional, tenemos un protocolo, hemos elaborado documentos, somos referencia internacional. La verdad que nos quieran ensuciar eso a mí de verdad me molesta, porque aparte se banaliza lo que de verdad, la enorme problemática que tiene la violencia de género. La verdad me parece preocupante y si quieren analizar, el que se quiera meter a analizar la situación va a ver que si hubo algún amedrentamiento no fue precisamente de nuestra parte. Así que yo creo que nada, entiendo que dentro de la politiquería está el ensuciar, el tratar de anular al otro en vez de hacer propuestas que sean superadoras. Esto era simplemente una elección de claustro. No, era elegir los representantes, no estábamos eligiendo decanos, más me llamó la atención la falta o la confusión de los mensajes que se transmitían, porque no elegíamos decanos, se eligen los representantes estudiantiles, graduados, en las distintas instancias y docentes en los departamentos. Los departamentos son académicos. Cuando viene alguien de afuera que se mete en estas cosas y no sabe, mete la pata porque lamentablemente no entiende cómo son las dinámicas de las universidades. Y bueno, y esto pasó, claramente pasó, con lo cual, la verdad, yo digo, si alguien está ofendido, la verdad pedimos disculpas, como siempre lo hemos hecho, pero me acordaba, Rodrigo, que sabe y habla siempre de fútbol, algo que había hecho Bielsa, ¿no? Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa mostraba, hace poco lo veía, él era técnico del Atlético de Bilbao, entonces él diseñó una obra, ¿no? Una obra en el campus del Atlético de Bilbao. Y había un encargado de obra. Entonces él va a ver a la obra y la obra no se estaba haciendo como él pensaba, como él la había diseñado y lo habían hablado. Entonces le dice, esa obra está mal. Dice, y el tipo le contesta que no. Y él dice, yo levanté el tono de voz, yo le dije que estaba mal. Y él insistió, y el hombre se fue diciéndome que me iba a denunciar. Entonces yo lo que hice fue autoinculparme, porque en realidad yo tenía razón, pero le elevé el tono de voz. Así que me sentí como Marcelo Bielsa, ¿viste? Decir, qué sé yo, te dice cualquier cosa, la verdad que no La verdad, Jorge, no corresponde. Bueno, algunas cosas de lo que dijiste, ¿no? Primero, remarcar una cosa. El tema este de la presentación fuera de término de la lista la realizó solamente una agrupación política, ¿no? Una agrupación política estudiantil, porque el resto, digamos, de las fuerzas políticas, el resto de las listas de docentes, de estudiantes, de graduados y de graduadas, las presentaron en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, nada, porque vemos en las redes que hablan de 6 listas, en realidad las 6 listas son de la misma agrupación política, y permitíme decir esto, yo formo parte de la comunidad universitaria, es una agrupación que desde hace bastante tiempo no trabaja las cuestiones internas que hacen a la política universitaria. Nosotros el año pasado, y nada, muchos de los compañeros y compañeras que nos están escuchando lo saben, porque lo hemos discutido y lo hemos debatido, nos quedamos sin una sede, ¿no?
Y en ese contexto, la mayor parte de la comunidad universitaria estuvo defendiendo la universidad, estuvo defendiendo lo que es el patrimonio de la universidad, porque nos consideramos comunidad universitaria, ¿no? Y si tocan una sede de la universidad, es de todos y de todas, ¿no? No es patrimonio de una persona. Parte de esa agrupación política, que hoy es la que se victimiza con esto de que supuestamente, y aparte malinforma, ¿no? Porque no es que no se les permitió presentar la lista. A pesar de que la presentaron tarde, la Junta Electoral se había reunido y le había aceptado, ¿no? la presentación. Pero, bueno, como ya formaba parte de una estrategia sincronizada, así es. Habían empezado también con o sea, en el momento que estaba reunida la Junta, empezaron a mandar WhatsApp victimizándose como si la Junta no le hubiera aceptado la lista o las listas. Exactamente, ese fue mi enojo. Entonces, la verdad que es difícil de explicar lo que es la política universitaria, que no tiene nada que ver con la política en términos territoriales, a gente que evidentemente no entiende cómo funciona la política universitaria porque o no está en la universidad o está en la universidad pero no tiene la cabeza puesta en la política universitaria. No. Y otra cuestión, este tema de los debates políticos, ¿no? Yo soy una persona muy efusiva, muy pasional cuando discuto. Es más de una vez me has retado, porque, ¿no? Pero se discute política, se debate política. Dentro de la política universitaria también se debate, y se debate fuerte cuando uno defiende sus convicciones, cuando uno, se expresa, y no es que no estábamos, cuando se discute política universitaria, no estamos tomando el té en la Recoleta, estamos discutiendo política, somos militantes políticos también los que hacemos política universitaria. Y acuerdo con vos esto de banalizar la violencia de género. Violencia de género es otra cosa. Y violencia institucional también es otra cosa. Que muchos y muchas de los compañeros y compañeras que nos escuchan estará de acuerdo que violencia institucional también es atacar, ¿no?, a la universidad, y en esto no te hago cargo a vos, esto corre por mi cuenta, atacar a la universidad en pleno macrismo, con recorte de presupuesto, y que nos dejaron solos, y encima venían los embates de compañeros y compañeras que nosotros creíamos que estábamos parados en la misma baldosa, ¿no? Mirá, sí, vos sabés que yo pensaba algo, pensaba en los debates del Senado. Cristina habla fuerte, levanta el tono de voz. ¿Y qué eso es violencia institucional? Y si un legislador le contesta, porque hay chicanas y hay otras cosas que acá no las hubo, ¿qué? ¿Es violencia de género? Claro. No, ninguna de las dos cosas, digo, se discute en el Senado, en cualquier junta electoral, de esa manera. Eso sería distinto si se da en otro marco. La verdad, si quieren ver violencia institucional, tienen que ir a otras instituciones y se pueden ver, pregunten en otros gremios, vean lo que está sucediendo en Avellaneda, vayan viendo otra cosa. Yo creo, y no quiero ahondar en el tema ni sumarme a ese tipo de victimizaciones, porque la verdad nunca lo hice, y creo que tenemos una trayectoria nosotros en la UNDAP, con mucho esfuerzo le hemos puesto el cuerpo, el alma, y lo hemos hecho con muchos me acusaban que había sido demasiado democrático, que cómo dejé pasar todo eso, cuando en realidad, en general, eso no ocurría, eso no ocurriría nunca en el territorio. En otros ámbitos, claro. O sea, que cada uno, porque de verdad confié que teníamos la madurez democrática de que cada una de las representaciones de claustro iba a elegir lo mejor para lo que venga. Lo hice público, me llamaron de todos, me pedían, si vos definís, por ahí no hay listas, no hay estas divisiones. La verdad lo llamé a todos, le dije que yo no iba a tomar partido, que me parecía que lo tenían que dirimir los claustros, que aparte se confundieron los propios candidatos porque no tenían que llevar una lista cada uno. No es eso la democracia interna de una universidad. No lo entendieron, se dejaron a veces también convencer,
Yo creo que nos dio un aprendizaje tremendo todo esto, era un punto de inflexión para mí, y el domingo me estallaba el teléfono pidiéndome que suspendamos las elecciones, con lo cual era muy fácil de resolver ese tema de presentación. Lo que de verdad me enojaron, dos cosas. Primero, la carga emocional. Hablábamos recién de Bioni, yo esto era a la noche, había empezado a trabajar a las 6 de la mañana, y tenemos un compañero nuestro que está con un problema de salud muy grave. Estamos buscándole una cama en ese momento. La verdad que estaba muy consternado por esa situación. Y cuando veo eso, que de verdad había sido una operación montada, que ya daban por hecho una cantidad de cosas, la verdad que me indigné. Y uno es un ser humano y también reacciona, se revela ante la injusticia, ante este tipo de cosas. Como le pasa al presidente, que a veces dijo tal cosa, y es un ser humano, o sea, está cargado todo el tiempo, los vuelven locos todo el tiempo. Entonces yo la verdad llamo a la reflexión a todos, nos llamo a todos, me incluyo, por supuesto, sobre las cosas que suceden, y poder revisar algunos comportamientos que de verdad, yo creo que, mira, me acordaba de un libro en esta semana, un libro de Perón, que es Los Profetas del Odio, uno de los primeros libros que escribí de Perón, que leí de Perón, y yo creo que en eso hay un tema que impide la realización de la política, ¿no? Evita decía que la inteligencia, o sea, el amor alarga la mirada de la inteligencia, y el odio lo nubla, ¿no? Y Perón después en ese texto va trabajando todo lo que le pasó a él y cómo después eso van generando, esos liderazgos de odio, generan profetas del odio. Lo vemos en la oposición que tenemos el gobierno nacional. Pero ojo que también están dentro del campo nacional y popular, ¿no? Hay una nota muy interesante, yo les recomiendo, que sacó Jorge Aleman esta semana, donde plantea que entre el anarquismo y el liberalismo prácticamente no hay grandes diferencias, es decir, porque hay una búsqueda individual, hay un objetivo individual, ¿no? Los dos no quieren el Estado, o sea, los dos se oponen al Estado. Quienes abrazamos al peronismo, en realidad entendemos que el Estado cumple un rol importante que es distinto al de las organizaciones, incluso esa izquierda radicalizada, hablaba Jorge Aleman, que cree que el Estado tampoco tiene que estar, que solamente va a la organización popular, se resuelve en una asamblea los problemas de la comunidad. Y por otro lado, los liberales consideran que eso lo resuelve el mercado, eso es lo que los diferencia, digamos. Ahora, nosotros creemos, particularmente yo creo, que el Estado juega un rol, pero que juega un error de equilibrio, de regulador, pero no juega un rol autoritario de imponerle al otro todo, porque también creo en la organización popular. Y la universidad es una organización que tiene autonomía, o sea que lo que se está discutiendo y queda tal vez como para análisis a futuro es qué tipo de universidad vamos a tener. Vamos a tener una universidad con autonomía. Yo escribí un artículo larguísimo, di clases con respecto al tema de autonomía. La autonomía no es hacer cualquier cosa, hacer lo que nos parece. La autonomía es una organización que tiene la propia universidad a disposición de las políticas públicas. De hecho, lo hacemos. De hecho, estamos colaborando con la Secretaría de Salud del municipio, cosa imposible de pensar que ellos hagan con nosotros. Es imposible pensar eso. ¿Por qué? Porque se manejan a través del odio. Pero no es el odio a una persona. Yo creo que tiene que ver en el fondo con esto de los profetas del odio a aquello que no se puede controlar, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esto porque si, como me dijo alguna vez alguien, y yo lo discutí muy fuertemente, nosotros no fuimos nunca una dependencia municipal, ni queremos ser una dependencia municipal. Y el día que seamos una dependencia municipal, agarrémonos, porque dejamos de ser una universidad pública, nacional, con proyección internacional, con una cantidad de cuestiones que nos acreditaron como institución y que nos dieron el prestigio que nos dieron, a pesar de todo lo que hemos vivido en este último tiempo. Creo que esa es la discusión de fondo que me deja como enseñanza eso. ¿Qué tipo de universidad queremos al futuro? Si la queremos dependiente de algún sector, que puede ser esta gestión municipal u otra, digo, cualquiera. Esto, yo no estoy hablando de personas, la verdad, no quiero hacer una caracterización, no quiero llevarlo a un plano ni personal, ni partidario, ni nada por el estilo. Digo, en cualquiera de los casos, esto hay problemas. Fíjense en las universidades nuevas, todas las que nacimos en el mismo espacio, lo que pasó en la Universidad del Oeste, lo que pasó en la de José Cepaz, lo que pasó en Villa Mercedes. Bueno, hubo situaciones muy complejas
muy compleja, y que no nos pasó a nosotros, no le pasó a Jaureche, no le pasó a Moreno, no le pasó a Hurlingham. ¿Por qué? Porque tuvimos, la verdad, un desarrollo en base a esa autonomía bien entendida, bien responsable, y que por supuesto cada uno de nosotros tenemos miradas políticas. Todos lo tienen, todos los palos distintos, todos lo tienen. Ahora, lo que no puede haber es vos lo dijiste, es traicionar el mandato que te lleva a esa elección, que es representar a tu claustro. Vos no estás representando ahí a una persona. Yo no pedí, por eso me corrí, porque no quiero que nadie me represente entre eso. Tenía que ser los propios claustros. Se estaba eligiendo otra cosa. No quiero creer que no lo entendieron, confundieron todos, siguen confundiendo, por eso está bueno poder aclarar estas cosas, ponerle luz a la oscuridad, porque cuando alguien no hace las cosas bien, lo hace de manera oscura. Y fíjate que lo que hablamos al principio tiene que ver un poco con esto. Tenemos que salir de esta locura, de esta discusión ¿viste? Blanco y negro, ¿viste? Moró dijo algo que me impactó el otro día. Dice, mira, ¿sabes cuál es la diferencia con lo de Larreta? Dice, mientras nosotros estamos peleando contra la pandemia, ellos están peleando contra el gobierno nacional. Entonces, a mí me parece que ahí está una de las claves de lo que tenemos que plantear. Nosotros estamos abriendo los brazos para construir una universidad para todas, para todos, absolutamente inclusiva. ¿No? No tenemos esa mirada. El que tiene la mirada de blanco o negro o de amigo enemigo, el que es enemigo lo tiene que matar, lo quiere matar. O sea, eso es odio. Eso es odio, eso no es política, es odio. Entonces, si entramos en ese juego, y a mí me preocupa, porque yo valoro a los militantes políticos, le tengo no solamente respeto, le tengo afecto, militen donde militen, y creo que eso les consta todo, y tengo una trayectoria, y la verdad que en ese campo me molesta, me preocupa, me angustia que entren en ese juego, ¿no? En esa cuestión. Sí, a mí... hay algunas cuestiones que hacen a lo que fue este proceso electoral que me preocuparon y que me parece que es un dato que tenemos que ayudar a analizar, que tenemos que analizar y que tenemos que pensar cómo lo resolvemos, es el tema de lo que es la ciudadanía universitaria, ¿no? Hay muchos, digamos, a mí me preocupó que no se entendiera de qué iban las elecciones, ¿no? O la diferencia de repente entre el claustro estudiantil, que es el claustro, los representantes del claustro son parte del cogobierno de la universidad con los centros de estudiantes que tienen otra función dentro de la universidad. O sea, los centros de estudiantes tienen una actividad gremial que hace a el cuidado de los derechos de los estudiantes, como los gremios docentes tienen como misión el cuidado de los derechos docentes y en los no docentes el de los trabajadores. Pero el claustro organizado, el claustro que está representado en cada uno de los consejos, tiene otra misión, es cogobernar la universidad. Eso que se trató, ¿no? en la reforma del 18, pero parece que a algunos les pasó por arriba, ¿no? A la reforma del 18. Pero me preocupó eso, me preocupó que no se entendiera de qué iba la elección. Que digamos, que los estudiantes eligen estudiantes para el cogobierno, que los graduados y graduadas elegimos representantes para el cogobierno como graduados y graduadas, y los docentes, sus representantes también. O sea, se mezclaron muchas cosas, que va a dar, yo creo que nos merecemos tener una discusión entre todos los claustros respecto a nada, el cogobierno de la universidad, ¿no? Y la diferenciación entre sindicatos y representantes en los consejos. Eso me preocupó. Y esto que vos decías, que lo marcabas, que lo hemos visto, todos lo hemos visto, todos los miembros de todos los claustros, confundir a los estudiantes con que iban a elegir decano. Cuando en los departamentos, los decanos los elige el consejo departamental, no es una elección directa. O sea, los claustros lo que eligen es sus representantes para estar en ese consejo departamental, que además de tener como función
en la elección de decano tiene un montón de cuestiones, de funciones, de misiones que no tienen que ver con eso. Tiene que ver con organizar la universidad académicamente. Exactamente. Entonces, a mí me parece que nos debemos como comunidad universitaria, en esto convoco a todos los compañeros y compañeras de todos los claustros, o sea, de todas las listas que se presentaron, a que discutamos política universitaria, que nos dejemos de la mezquindad, ¿sí? de los egos, y que pensemos en la universidad en serio. Porque lo que no nos estamos perjudicando nosotros, ni estamos perjudicando al rector en este caso. Estamos perjudicando a la universidad, estamos perjudicando al proyecto político que llevó adelante la universidad, y estamos también perjudicando a las futuras generaciones que quieran ingresar en la universidad, ¿no? Yo creo que eso fue lo que a mí más me dolió, más allá bueno, de los enojos, ¿no? que hacen a la puja política, a los intereses, ¿no? Que se juegan, porque se juegan intereses como en toda la política. A ver si creemos todavía que la política es aséptica, ¿no? Y que nadie tiene intereses, ¿no? Nos pasa en las discusiones de Consejo Superior. Me ha pasado como representante de los graduados y graduadas. Cada claustro defiende sus intereses. Y a veces, bueno, se gana, a veces se pierde, bueno, pero son debates políticos también. Y no tienen que ver con los debates políticos que se pueden dar en el territorio. Entonces, permitime, Jorge, decirlo, hoy tenemos una audiencia que es mucho mayor de la universidad, de compañeros y compañeras de la universidad, y lo digo desde el corazón, todos me conocen de un lado, del otro, me conocen todos, y saben que, bueno, todo lo que digo, lo digo francamente, sin hipocresía. Cuando tengo que decir algo que no me gusta, lo digo, y el rector es testigo también, ¿no? Pero bueno, bajemos un cambio, bajemos todos y todas un cambio, volvamos a pensar en la universidad que queremos, volvamos al proyecto original, ¿no? Y a ver cómo hacemos para que cada vez haya más pibes y pibas que ingresen a la universidad. Porque, digamos, la razón de ser de la universidad es ser canal para garantizar el derecho a la educación superior. Ese es el leitmotiv de la universidad, no hay otro. Y después cuidemos también, y esto desde mi corazón de graduada, porque como dice el rector siempre, y lo repito a menudo, yo voy a seguir siendo graduada de la universidad, esté en el lugar donde esté. Se puede cambiar de muchas cosas, ¿no es cierto, Calzoni? Pero lo que nunca voy a cambiar es ser graduada de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces, desde ese prisma veo la realidad de la universidad y del mundo. Así que, bueno, nada, convocar a mis compañeros y compañeras de todos los claustros a que bajemos un cambio, que debatamos política universitaria, que debatamos qué universidad queremos, ¿sí? Desde el claustro que represento todavía, planteamos la necesidad de tener una mirada más feminista de la universidad, ¿no? Y sabés, lo hemos discutido en el Consejo Superior, en las reuniones de política universitaria, ¿no? Construir una universidad también con una mirada particular, feminista, nacional, popular, donde se dé paridad de género, donde podamos mirar la realidad desde un otro lugar, porque bueno, ya están dadas las condiciones, ¿no? Nos vamos formando dentro de la universidad en este tema, tenemos compañeras y compañeros que trabajan esta cuestión de género dentro de la universidad, no solo en la Secretaría de Bienestar Universitario, sino en todos los departamentos. Así que bueno, perdoná esta actividad, pero... no, te agradezco que lo podamos hablar. Yo no había hablado esto públicamente, y la verdad que te agradezco el espacio para hacerlo. Me parece que hay que hablarlo así, con desapasionamiento, con equilibrio, porque ¿viste? Pasan cosas, pero me preocupa, sí, me preocupa lo mismo, me preocupa de cara a futuro, que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque si no se entiende bien el rol de
de la universidad y se lo quiere someter, la verdad que no va a ser una universidad, va a ser otra cosa, va a ser cualquier cosa. Entonces a mí me parece que es fundamental poder entender esto, hacer docencia, tener paciencia. Lo que me pasó a mí fue eso, perdí la paciencia porque a veces uno en la carga emocional se va, pero discute, la discusión política es eso. Así que de alguna manera coincido con eso y me parece que tiene que ser un aprendizaje para todas y todos. De hecho, creo que te consta, yo busqué acuerdos en todos los departamentos, acuerdos de las personas, y planteé y lo escribimos, que haya paridad de género, que haya rotación por carreras y por género, no solamente por género. Por carreras también, porque en algunas universidades, algunas facultades, son siempre la misma carrera los que ponen al decano. Claro. Entonces, pedía todo acuerdo. Hubo en algún problema en un departamento de salud, que vi unos chispazos, lo convoqué a los dos que se proponían y les dije, muchachos, el problema es, muchachas, pónganse de acuerdo porque el que gane, el otro va a tener que seguir conviviendo en el departamento. Claro. Con lo que hacen. No entren en el juego que nos quieren llevar. Digo, fíjense, definan claridad o claramente cómo van a gestionar después, porque después de la elección hay que gestionar. Hay que gestionar. Eso no es broma. Entonces, bueno, intenté desde ese lugar. Ese fue mi rol en esta elección. La verdad no me metí en todas estas cosas. Por eso me saqué, porque digo, no puede ser que te armen esta opereta cuando la verdad hicimos todo lo contrario a lo que están planteando ahí. Pero bueno, son los gajes del oficio, uno entiende que es... Me molesta porque viene de un espacio que uno considera que es propio, digamos, eso es lo que de verdad me molesta eso, y bueno, habrá que acostumbrarse que pueden pasar estas cosas y tener más cuidado para que de verdad en el futuro sepamos claramente. Yo había planteado incluso con la Junta Electoral hacer una cuestión de explicar de qué se trataba la elección, porque entendía que no se entendía. Así que bueno, nada, es una elección, un tema muy menor, a mí que la verdad que dirigentes nacionales se metan o se pretendan meter acá en esta historia es preocupante, ¿no? Una elección muy menor, muy local, que tiene que ver conceptualmente con este concepto de organización popular, que yo lo llevo adentro de la universidad. Organización popular, que los claustros se organicen. Ahora se organizan en función de un proyecto, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Si no terminamos en el anarquismo o terminamos en el liberalismo, que es una cuestión, y yo creo que estamos en otra consideración. Esto es un colectivo y ese colectivo se nutre de las distintas miradas, porque hay miradas y las diferencias eran básicamente personales. No es que había diferencia de pensar, no sé, otra cosa completamente distinta. Las miradas por ahí tenían que ver con las carreras, ¿no? Con miradas de las carreras que eran distintas. Pero nada más. Así que no, yo agradezco esta posibilidad y este espacio de poder conversarlo, pero considero y coincido en las preocupaciones que vos planteaste. Yo, ya que estoy acá, porque seguimos recibiendo demandas de los compañeros y compañeras graduados, y lo que te propongo, lo que me dicen mis compañeras de graduados es que ofrecemos el espacio del claustro para trabajar este tema de la ciudadanía universitaria, sí, sí. Para todos, ¿no? Pero organizarlo bien, desde graduados y graduadas, no sé si te parece. Producimos sí, al aire. No, me parece bárbaro, sí, me parece bárbaro porque es el claustro que mantuvo, digamos, la mayor cohesión y a su vez que entendió de qué se trata esto, porque bueno, atravesó la cursada, estas cosas se ven en la cursada, claramente el que no lo entiende es porque no está cursando, ¿no? Claro. No está muy involucrado, claro. Digamos. Entonces... Después tenemos esos casos, sí, ¿no? Tenemos esos casos de gente que entró cuando ingresé yo hace 10 años que ingresé a la universidad y todavía está en segundo año. Pero bueno, cada uno sabe cómo lleva su cursada, ¿no? Totalmente, por eso tiene que ver ya con la dignidad y la autoridad moral. Y con con el proyecto que lleva adelante, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, totalmente. El nuestro... Bueno, sí, me parece bien, me parece que incluso nosotros, viste que hacíamos las charlas incluso en algún momento cuando se podía con los consejos vecinales, para que la gente entienda cómo funciona la universidad, de qué se trata. Nosotros rendimos cuentas todo el tiempo, es decir, no hacemos lo que se nos canta. Tal cual. El Consejo Superior es el que ve todo, revisa todo, el rector no hace lo que quiere. No. Hay organizaciones de otro tipo que tienen características distintas.
Digo, la universidad no es así. Cuando alguien confunde, se va a equivocar porque va a pensar, che, pero este es nada. Y la verdad que eso es preocupante porque si van a entrar y no van a después, porque después no van a trabajar, es un departamento académico. Eso implica comisión de seguimientos curriculares, analizar los diseños, poder analizar las equivalencias. Bueno, hay todo un trabajo muy sinuoso que si no están convencidos, la verdad es muy complicado. Si quieren hacer política externa, es mejor la de los centros de estudiantes, porque eso Claro. te vincula más afuera, pero no los departamentos, porque los departamentos requieren un trabajo muy específico, son departamentos académicos, lo explicamos muchas veces porque nosotros no tenemos facultades. Precisamente porque tenemos una organización matricial que la hemos diseñado, explicado 20.000 veces, que la seguiremos explicando, que cuesta que incluso los pares evaluadores, cada vez que nos analizan una carrera, tenemos el mismo problema porque no lo terminan de entender. No terminan de entender nuestro diseño curricular, que es por crédito, por una cantidad de cosas que vamos explicando y que son innovaciones que tenemos dentro de la universidad. Entonces, alguien externo que no entiende, que piensa que la universidad es lo que él cursó. Imagínate que yo cursé una universidad completamente distinta, con características completamente distintas, con materias anuales, no había cuatrimestrales, no había crédito, vos hacías lo que te decían y no tenías opción, si pasaba cierto tiempo, algunos de los que están acá que ya estarían afuera, no hubieran podido seguir siendo estudiantes, y bueno, pues imagínate si hiciéramos todo eso. Que lo que tienen en la cabeza sería imposible. Entonces, claramente no entendieron de qué se trata este nuevo modelo de universidad, del cual yo me siento orgulloso y yo creo que los graduadas y graduados lo entendieron cuando fuimos a Córdoba, cuando discuten con otros, cuando hay encuentros internacionales, nacionales, regionales, donde se discuten todas estas cosas, se dan cuenta de lo que tenemos y valoran lo que tenemos, porque si no, no se entiende. Y los que lo más lo valoran son aquellos que cursaron en otra universidad y después vienen a cursar acá. Entonces digo, eso es lo que nosotros tenemos que defender, lo que hemos construido. No estamos hablando de personas, de cuestiones. Después afuera cada uno hacemos lo que nos parece. Y yo me hago cargo con nombre y apellido y doy la cara cuando milito fuera de la universidad. Pero no involucro a la universidad. La universidad tiene otro tipo de debate. Sería más fácil para mí lo de la hidrovía, como me aconsejó uno, no hacerlo. Pero ¿por qué no lo voy a hacer si se está discutiendo dentro de la universidad y vienen distintas miradas y está bien que planteen distintas miradas? Ese es nuestro rol. Ahora, en la política hay otro rol y quienes ejercen cargos ejecutivos tienen otro rol, que es distinto y son respetables. Yo no me estoy metiendo en eso. Discutimos otras cuestiones. Ahora, esto tiene que entender. Si no se entiende esto, no se entiende la autonomía. Y si no se entiende la autonomía, lo más probable es que quieran romper todo porque no el que es, viste, como los chicos ricos que lo que no tienen lo rompen, porque bueno, sí. es así, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado de cara al futuro, sobre todo haciendo docencia para que se entienda qué se vota, cómo se vota. Vos imaginate que si nosotros incumplimos la normativa hoy, lo que pasa de cara al futuro. El día de mañana, cuando nosotros no estemos, cualquiera va a decir, bueno, pero ustedes en el 2021 aceptaron fuera de término la lista. No había que aceptarla, lo que había que buscar algún mecanismo para que puedan participar. Y la pandemia te daba los mecanismos, pero no aceptar eso, porque eso genera antecedentes que son peligrosísimos. Me lo habían planteado. Preguntá en cualquier elección, preguntá en el PJ, preguntá en cualquier elección si vos llegás tarde a presentar una lista, a ver si sos... Denme 24 horas porque soy yo, ¿no? No, es una locura, no sucede en ningún lugar. A mí yo lo que pido es, más allá del posicionamiento de cada uno, de cada una, que no dejemos de lado y que no nos olvidemos de lo que, del proyecto colectivo que lleva a la creación, digamos, a la construcción de nuestra universidad, ¿no? Es un proyecto colectivo. Sabemos que los proyectos colectivos siempre son más complicados de llevar adelante, porque no es que una persona te dice, bueno, tenemos que ir todos por acá y vamos todos por acá, sino que, tenés que debatir con tus compañeros de los distintos claustros y, bueno, lleva debates, a discusiones. No todos pensamos igual, pero bueno, si el debate se da hacia adentro, en pos del proyecto colectivo, no en pos de intereses individuales, es mucho más rico lo que surja, porque le va a dar como otra consistencia a lo colectivo, ¿no? Exactamente. Y otra cosita que quería decir, con respecto a esto que vos decías de
que quieren destruir todo, yo lo que les pido que reflexionen, tanto los estudiantes como los graduados y graduadas, es que si destruyen la universidad, todo el esfuerzo que hicimos para conseguir nuestro título no va a valer nada. O sea, si destruyen la universidad, lo que van a lograr es que nuestros títulos no valgan. Entonces, ¿a quién más le tiene que interesar que el esfuerzo que hacen los estudiantes todos los días para llevar adelante su carrera tenga buen término, ¿no? Que llegue, que se valore el título y se valore la universidad, se valore académicamente la universidad, que a los estudiantes, ¿no? Y a los graduados y graduadas, que también, obviamente, si se desprestigian la universidad, nos desprestigian a nosotros, al esfuerzo que hicimos para conseguir el título. Esto tiene que tener claro. Y también al claustro docente, decirle, bueno, que piensen un poco en los estudiantes y en los graduados y graduadas, ¿no? Porque los graduados y graduadas somos el fruto del trabajo de ustedes. Esto mismo lo he dicho en Consejo Superior muchas veces. Así que, bueno, tratemos de, con las diferencias, con la contraposición de intereses que hacen a la política universitaria, mirar a la universidad desde lo simbólico, porque la universidad no es las paredes, ¿no? La universidad somos cada uno de nosotros y nosotras que construimos todos los días la universidad. Así que, bueno, la verdad, Jorge, no sé si querés agregar algo más, yo te agradezco. No, me parece que está claro, ¿no? Yo te agradezco a Rodri, a vos, la verdad, la entrevista me parecía un lindo espacio para poder reflexionar, porque no es fácil reflexionar con alguien que no conozca de qué se trata la cuestión universitaria, así que me resulta más fácil el diálogo con alguien que lo conoce y lo conoce desde adentro y bien. Así que no, agradecerle a todos, digo, y a todas, yo hablaba con varios compañeras y compañeros estos días y les decía, esto tiene que hacernos reflexionar y redoblar el esfuerzo, ¿no? No nos tiene que acercar qué es lo que quieren lograr, ¿no? Aquello que decía un gran pensador nacional, decir, te quieren entristecer, te quieren ensuciar, te quieren buscar para que vos sin alegría no se construye nada. Entonces un tipo que está triste no avanza, una chica que está triste no avanza, o sea, te quitan la energía, te cargan de energía negativa. Y eso es lo que hace la oposición al gobierno nacional, digamos, nosotros no tenemos que entrar en ese juego, yo creo que en los distintos sectores hay compañeras y compañeros que uno tiene afecto, que los valora mucho y que de verdad lastima que adopten posiciones que no van de acuerdo a la historia de lo que consideramos, de lo que pensamos, de quienes nos sentimos identificados con determinadas ideas. Así que ojalá comparto esa reflexión que haces y agradecerte de verdad este tiempo y este espacio. No, los agradecidos, la verdad que en lo personal, bueno, agradecida de que hayas elegido este espacio para contar un poco, porque es cierto, no hay medios en los que uno pueda hablar de lo que es la política universitaria, y acá hacemos, ¿no?, una mezcla. Yo no puedo escindirme de ser parte de la comunidad de la universidad. Es más, a veces estamos hablando de otras cosas en otros programas y siempre surge el tema de la universidad, aunque sabemos que la audiencia se ha ampliado en este último año. Pero bueno, nada. Yo estoy orgullosa de formar parte de la universidad, de haber sido estudiante, de ser graduada, de hoy ser trabajadora de la universidad, de ser parte de un proyecto colectivo, ¿no? Uno nunca es uno solo, ¿no? Porque no sirve. Si no tenés, tal cual, si vos no tenés redes, si no tenés compañeros y compañeras que están luchando por lo mismo, la verdad que no tiene mucho sentido. Así que, bueno, nada, agradecerte de corazón que hayas estado hoy acá, agradecerles a todos los compañeros y compañeras de la universidad que hoy se han sumado a nuestra audiencia. Bueno, no puedo leer los comentarios, después los estaremos compartiendo con todos y todas. Pero bueno, para cuando vos lo necesites, quieras, este espacio
también es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo grande. Saludos, Rodri. Otro día hablamos de fútbol. Por favor, un gustazo. Chao, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Era Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Dialogamos un lindo rato con él.